Muy buenas noches a todos y bienvenidos un miércoles más al espacio político de La Tribuna, aquí en Viva Móvil TV, y es el turno de participación en esta ocasión del Grupo Municipal Vox. Ya nos acompaña en plató aquí esta noche el portavoz del grupo, Evaristo Tellez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y la concejal también del Grupo Municipal, Carmen Los Certales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Un placer acompañaros un día más. Bueno, pues bienvenidos a los dos y bienvenidos también a todos ustedes que nos acompañan desde casa a través de la pantalla. Muchos temas son los que hay sobre la mesa en esta ocasión, pero vamos a comenzar hablando por uno del que ya venimos debatiendo mucho en los últimos días, incluso semanas, y es el remanente positivo de tesorería aprobado por el equipo municipal en pleno extraordinario hace unos días, el que, bueno, pues ha levantado, como decimos, mucho debate y también crítica por parte de los grupos de la oposición. En este caso, Vox pues no compartía ni las formas, ni, sobre todo las formas, porque el contenido sí que estaban de acuerdo con estos proyectos que se iban a llevar a cabo a través del plan Impulsa Alcalá. Sí, bueno, las formas porque como siempre vienen de forma mal, tarde y usando de los plenos extraordinarios sin justificación alguna, cuando en realidad esto es un remanente que no deriva del año 2023, un remanente que viene arrastrando de años anteriores y que perfectamente con previsión y con cierto trabajo de antelación se hubiera podido incluir en los presupuestos que ya se aprobaron hace unos meses para el 2024. Como siempre nos viene ya iniciado el mandato y con varios meses ya de trabajo, a realizar suplementos de créditos, créditos extraordinarios y a modificar los presupuestos que ya se habían aprobado. Además han querido justificarlo como un esfuerzo económico hecho por parte del equipo de gobierno para conseguir este remanente de tesorería, que no superávit, que hubiera sido una cosa distinta que se hubiera sido del año pasado, cuando en realidad ese ahorro y ese remanente deriva de una imposición legal, de un plan de saneamiento económico al que han estado obligados por ley durante muchos años hasta que se han podido sanear las deudas del ayuntamiento. Hay que recordar que no hace tanto, en el año 2010, existía un déficit de 30 millones de euros, una cantidad muy importante. Y por otra parte, en cuanto al contenido, como tú dices, no nos oponemos efectivamente que se realicen proyectos para Alcalá, pero nos preguntamos, ¿este dinero realmente a qué se debe? ¿A que no se han hecho esos proyectos con anterioridad? ¿A que se han estado cobrando impuestos altos a los ciudadanos que podían haberse ahorrado? Nosotros cada vez que hemos hecho propuestas en relación a bajadas de impuestos o bonificaciones siempre se nos alegaba que es que entonces había que recortar de los gastos porque de algún sitio tenía que salir el dinero, cuando en realidad perfectamente se podía haber hecho, puesto que teníamos un remanente importante de dinero. Incluso no solo nosotros, sino otras entidades, como por ejemplo FICA, que a veces ha propuesto bonificaciones a empresas y autónomos, pues también se les ha dicho que no. Luego también hay ciertas cuestiones que nos preocupan. Por ejemplo, se va a hacer un refuerzo de personal para llevar a cabo estas actuaciones, y nos preguntamos, ¿en base a qué criterios se va a contratar a este personal? ¿Va a ser en base a los criterios de mérito y capacidad que son los que debe primar la Administración, o va a ser en función de otros criterios de cercanía, de afinidad política, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados el Gobierno? Y luego el plazo, estas obras y estos proyectos, como dijo una de las concejales del equipo de Gobierno, son más bien una carta a los Reyes Magos, o sea, son todos muchos deseos, buenas intenciones, pero hay que tener en cuenta que el plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre. ¿Realmente todos estos proyectos va a dar tiempo a tenerlos hechos antes de esa fecha? Tenemos nuestras dudas, porque la verdad que es bastante difícil. Proyectos, además, algunos de los cuales tenían una previsión más larga en el tiempo y de repente parece que vamos a correr. Dudamos mucho que sea así. Ellos siempre corren cuando van a llegar las elecciones. Antes de eso, todo lo que pueden, van retrasando los proyectos para que les cuadre a ellos con sus intereses políticos. Hay además miembros de la corporación que no entienden cómo, teniendo el ayuntamiento deuda y préstamos con bancos, se utiliza este remanente para nuevos proyectos y no para amortizar esa deuda. Efectivamente, eso es algo que no entendemos, porque además, tal y como defendieron en el Pleno, parece que el préstamo
fuera gratis y que no tuviera coste alguno para los ciudadanos, pero como pusimos de relieve en el mismo pleno, ese préstamo tiene un coste, unos intereses que vamos a pagar los ciudadanos, que podría ahorrarse si se destinara este dinero a amortización de esa deuda y los proyectos se financiaran con dinero propio del ayuntamiento. Esta cuestión se aprobaba en pleno extraordinario, pero ¿tuvieron información completa antes de la celebración del pleno? Bueno, la información, como siempre, nos la dan cuando ya no tienen más remedio, cuando llegan las comisiones informativas de las que tenemos que tener la documentación, pues sí nos la entregan, pero claro, esas comisiones, si normalmente en pleno ordinario el plazo, el pleno es martes, pues las tenemos el jueves, pues con esa misma antelación de 5 días las tenemos para cualquier otro pleno, con lo cual es que realmente una documentación tan amplia, tan profunda, pues muchas veces no tenemos el tiempo necesario. Una de las quejas que siempre hemos manifestado desde nuestro grupo y de otros grupos que no están en el gobierno, que materialmente es que no da tiempo a analizar toda la información cuando son temas complejos y de gran calado, y especialmente cuando hay cifras económicas de por medio que hay que analizarlas con detalle. El equipo de gobierno ha anunciado una serie de medidas que están incluidas en el llamado Plan Impulsa Alcalá, que, como bien comentas, Carmen, deben estar finalizados a 31 de diciembre. Desde Vox, como dices, ¿dudáis de que se vayan a cumplir los plazos? Efectivamente, pues porque hay muchos proyectos que eran proyectos de carácter plurianual. Pongamos, por ejemplo, el aparcamiento y la Casa de la Juventud, que eso de repente se meten ahí unas partidas que no estaban previstas para este año, sino para años posteriores, para el año próximo, y de repente parece que vamos a correr para terminarlo cuando las obras tienen un plazo, una ejecución en tiempo. Lo mismo sucede también con el parking, por ejemplo, de Nicolás Alperi. Se ha metido ahí un dinero, además cantidades de dinero importantes que realmente no sabemos si se van a poder gastar de aquí a 31 de diciembre, se van a poder realizar esas actuaciones. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con estas obras que se lleven a cabo, pero en el caso de que no se cumplan con los plazos, ¿qué pasa con ese dinero? Pues será un nuevo remanente de tesorería que se acumulará para ejercicios posteriores, para cuando ellos decidan gastarlo, que es lo que nos tememos, que al final, como siempre, cuando llegue 2027 y puedan gastar justo para cortar la cinta antes de las elecciones, pues será cuando de verdad empiecen a correr para terminar todo lo que pueda y tener muchas inauguraciones antes de las elecciones. Bueno, pues veremos con el paso del tiempo cómo van sucediendo los hechos. Hace poquito que hemos conocido los datos del desempleo, del paro en Alcalá de Guadaira, que ha vuelto a bajar en esta ocasión. Son ya 3 meses, si no recuerdo mal, consecutivos de descenso. Y la alcaldesa, el pasado 1 de mayo, asistía a la manifestación por el Día del Trabajador en Sevilla. Algo que desde Vox pues demandabais, que está bien, pero que ella es responsable en materia de empleo en Alcalá de Guadaira, ¿no? Efectivamente, nos llamó la atención la imagen que vimos en redes de la alcaldesa junto con miembros de su gobierno y asesores y afiliados del partido, ¿no? Para empezar, bueno, tenemos que recordar que el 1 de mayo, que es la fecha que utilizan los sindicatos para reivindicar sus propuestas o sus quejas o sus denuncias al gobierno, pero como en este caso no pueden criticar ni pueden denunciar lo mal que lo está haciendo el gobierno de España en materia laboral, bueno, pues han ido contra los empresarios, ¿no? Y nos llamó mucho la atención eso que solicitaban los sindicatos y nuestro gobernante pues repetían en esas publicaciones exigiendo menor jornada laboral y más salarios, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos nosotros, ellos sí lo están consiguiendo aquí en Alcalá, los miembros del gobierno actual y de su partido sí están consiguiendo en muchos casos menor jornada laboral y más salarios, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos. Nosotros lo que le pedimos al gobierno de Alcalá, a nuestra alcaldesa, a su equipo de gobierno al completo, que lejos de manifestarse y poner en aprieto o criticar el trabajo de los empresarios, lo que tienen que hacer, como decimos nosotros siempre, es generar las condiciones necesarias para que se puedan
generar puestos, valga la redundancia, generar puestos de trabajo, ¿no? Porque no entendemos cómo pueden pedir desde gobiernos socialistas como el nuestro en Alcalá de Guadaira pleno empleo cuando ellos gobiernan en una ciudad, Alcalá de Guadaira, que contamos con un número muy numeroso de parques empresariales y, sin embargo, contamos, aunque vaya descendiendo, porque ahora mismo en la tónica que se está llevando a cabo en Andalucía y en el resto de España, vaya descendiendo el paro. En Alcalá no tanto al mismo ritmo que se produce en el resto de Andalucía y de España, pero no entendemos cómo tenemos esa tasa de desempleo, estamos cercanos al 20%, contando con tantos parques empresariales. Por eso lo que le decíamos nosotros a la señora alcaldesa, que en lugar de manifestarse el 1 de mayo, que salga de su despacho, que oiga a los ciudadanos los problemas que tienen en materia de empleo, o en este caso de desempleo, y que oiga a los empresarios y de una vez por todas pues trabaje codo con ellos, atendiendo sus demandas para que, por una parte, puedan realizar su actividad y no piensen, como ha ocurrido en muchas ocasiones, que tengan que trasladarse, dejar su actividad en Alcalá de Guadaira para desplazarse a otras ciudades donde son mejores atendidos. ¿Es un problema importante el desempleo en Alcalá? Hombre, es un problema, una familia donde haya un desempleado es un problema. Cuando estamos hablando de casi el 20% de tasa de desempleo en Alcalá, son muchos problemas los que tienen los alcalareños por esa tasa alta de desempleo, porque al final la familia, ese estar en paro, además en algunos casos, en algunas familias con varios miembros de la misma en desempleo, pues eso provoca que realmente no puedan realizar su actividad y no tengan las condiciones necesarias para el día a día en su familia. ¿Cuáles son los principales aspectos o medidas a tener en cuenta que proponéis desde Vox? Bueno, nosotros, lo vuelvo a repetir, como decía anteriormente, nosotros lo que pensamos que un gobierno lo que tiene es que generar las condiciones necesarias y satisfactorias para que se genere empleo, lejos de como entiende el Partido Socialista, los partidos de izquierda, que el empleo lo tiene que generar la propia administración. Nosotros creemos que estamos convencidos, y así siempre lo vamos a defender, que quien tiene que realizar, quien tiene que favorecer y crear sus puestos de trabajo, tiene que venir de manos de la iniciativa privada, que son los que se generan empleo con un futuro no a corto o medio plazo, como son los empleos que nos tienen acostumbrados en las distintas administraciones que son gobernadas por los partidos de izquierda. Otra de las medidas que desde Vox, además, pedían al Gobierno municipal, eso sí, en el último pleno ordinario celebrado en el mes de abril, era fomentar las fiestas patronales de la Virgen del Águila y de San Mateo a través de la celebración de verbenas. Una propuesta que no salió adelante y que desde Vox pues lamentan. Pues sí, efectivamente, además de lamentarlo, no entendemos tampoco que este gobierno, que por un lado se autoproclama defensor de lo público, intente derivar muchas de estas propuestas, como ya nos sucedió con el tema del circuito de motocross y ahora con esta verbena, al ámbito privado y diga que son las hermandades las que lo tienen que organizar y que en todo caso ellos colaborarían con ellas. Nosotros proponemos que sea desde el ayuntamiento donde se fomenten estas verbenas tradicionales, además, en nuestra ciudad, teniendo en cuenta además que este gobierno ha creado una delegación de identidad precisamente para velar por la identidad alcalareña y la defensa de las tradiciones. Estas son una de las tradiciones más importantes y más longevas de la ciudad, que por desgracia se perdieron y que nuestra idea sería que se pudieran recuperar. Además de que también es una forma de crear ciudad y de crear unión entre los vecinos. Alcalá, en algunas zonas especialmente, se está convirtiendo en cierto modo en una ciudad dormitorio de Sevilla, y hay personas que viven en Alcalá pero conocen poco de Alcalá, incluso de la ciudad, de sus tradiciones. Esto también es una forma de crear ciudad y de crear esa unión y esa vinculación de los vecinos con la ciudad, más allá del mero hecho de tener una residencia aquí. ¿Y por qué creen que lo ha rechazado el equipo de gobierno? Pues lo que he comentado antes, ellos nos propusieron una transaccional en la que ellos lo que manifestaban era que ellos estaban dispuestos a colaborar siempre que fueran otras entidades las que lo organizaran. En concreto ellos pues se remitían a la hermandad del Águila, la hermandad de San Mateo, son las que ellos entendían que debían organizarlo y que en todo caso pues el ayuntamiento
prestaría la colaboración que ellos entendieran. Por eso digo, cuando se autodenominan continuamente defensores de lo público y nos achacan a otros grupos que no defendamos lo público, en la medida que ellos dicen que lo defienden y que nosotros no lo hacemos, cosa que tampoco es cierta, pero no entendemos que cuando sacan pecho con lo público, cuando les interesa, cuando se trate de actuaciones de este tipo, pues la deriven al ámbito privado y digan que es el ámbito privado el que las tiene que organizar. Sobre todo, si me permite, Ana, Carmen se lo recordaba también en ese pleno, ¿no? El ayuntamiento, cuando se acerca a cualquier época del año, organiza, nos tiene acostumbrados, ¿no?, a organizar fiestas y macroconciertos y todo, ¿no? Llega, como decía Carmen, llega la Navidad, no le pregunta a ninguna parroquia ni a la iglesia local si puede poner alumbrado o organizar los eventos que organiza en las plazas de la ciudad, o si llega la primavera o si llega el verano y monta los festivales. O sea, nosotros lo que pretendemos es que estas fiestas patronales, estamos hablando de las fiestas patronales de Alcalá de Guadaira, pues cuenten también, además de los cultos que sí tienen que organizar las hermandades, además de las actividades culturales que también tienen que organizar las hermandades, lo que nosotros le solicitamos que desde el propio ayuntamiento pues se organice y se establezca dentro del calendario festivo esos dos momentos para, como decía Carmen, favorecer el conocimiento de la cultura alcalareña para las personas que no conocen y para que los vecinos, estamos recordando, como decíamos nosotros, en unas épocas que acompañan al salir a la calle, estamos hablando de los meses de agosto y septiembre. El por qué, tú preguntabas por qué se negaban. Bueno, yo no quiero pensar mal, pero muchas veces me gusta decirlo que en Alcalá pensar mal no está de más, ¿no? A lo mejor por aquello que se trata de hermandades, de la Virgen del Águila, de San Mateo, eso que el ayuntamiento organice cosas, no sé, sí, no les gusta mucho, ¿no? Como dice Evaristo, por ejemplo, el carnaval, que no ha sido una fiesta tradicional, vamos, aquí en la zona nuestra, sin embargo, hoy en día pues se celebra el carnaval y se dedica gran cantidad de dinero a esa celebración. Y estos 2 días que han sido las fiestas tradicionales y que son los patrones de la ciudad, pues con mayor razón, máxime cuando además los 2 días son días festivos, o sea que permite que un gran número de ciudadanos puedan acudir a estas fiestas y a estas celebraciones sin ningún tipo de limitación. Bueno, pues esta era una de las propuestas de Vox en el pleno del pasado mes, pero la semana que viene pues tenemos el pleno ordinario de este mes de mayo. ¿Cuáles serán las mociones que defenderá Vox? Pues como tenemos el límite de 2 mociones, pues presentaremos 2 mociones al pleno, una que tiene como finalidad el procurar en la medida de lo posible, porque entendemos que es un tema difícil, la existencia de los denominados gorrillas en la zona donde hay difícil aparcamiento, zona centro, zona de San Francisco, la zona de la Casa de la Cultura y del museo, pues aparecen estos gorrillas que poco menos que intimidan a los ciudadanos para que les entreguen alguna cantidad de dinero a cambio de supuestamente pues la vigilancia del coche, que se traduce más bien al revés, una extorsión para que al coche no le pase nada. Entendemos que es una labor de la policía el tratar de evitar que se produzcan estas situaciones, pero claro, todo ello debe venir fomentado desde la Administración y desde el Gobierno municipal, que es el que tiene competencia en esta materia y sobre la policía. Entonces nuestra moción va dirigida precisamente a que se adopten las medidas oportunas para paliar esta situación en aquella zona donde existe este problema. ¿Y la segunda de las mociones? La segunda de las mociones va en la línea de otras mociones que hemos presentado anteriormente de facilitar y de promover una mayor transparencia en la actuación del Gobierno, así como el dar la oportunidad tanto al resto de grupos del ayuntamiento, que muchas veces nos ningunean o no nos tienen en cuenta a la hora de aportar ideas y de hacer propuestas y proyectos, como a la ciudadanía y a los organismos de la sociedad civil que así lo deseen. Nuestra propuesta va en la línea de que cualquier proyecto que se vaya a hacer, pues se consulte y se tenga en cuenta también las opiniones, necesidades y aportaciones de todos estos grupos de la sociedad. Precisamente, Carmen, la semana pasada participaba en este espacio el portavoz de Alcalá Nos Importa
y decía que los miembros de su grupo se habían sentido ninguneados en esta corporación municipal. Usted está diciendo también más o menos lo mismo sobre Vox. ¿Es una práctica habitual? Efectivamente, y por desgracia sí que lo es. Nosotros lo venimos ya diciendo desde el mandato anterior. Parece que el Gobierno tiene miedo o cierta reticencia a que los grupos, el resto de grupos, estemos informados adecuadamente. Ya lo hemos hablado antes en relación con el tema del pleno extraordinario, que tengamos la información con tiempo, a que podamos estudiarla y analizarla debidamente, a que podamos participar en determinados actos a los que no nos llega la invitación o nos llega el mismo día por la mañana, sabiendo que tenemos obligaciones laborales ajenas al ayuntamiento, porque nosotros no tenemos sueldo del ayuntamiento, tenemos nuestra actividad laboral independiente y no se nos permite en muchas ocasiones hacer propuestas, o se nos dice que las hagamos, pero sabemos que no las van a tener en cuenta, y de hecho así es. Por ejemplo, no hay que irse más lejos los presupuestos, por ejemplo, muchas veces las propuestas que presentamos, hacemos un trabajo en ese sentido de estudio del presupuesto, de aportación de ideas, de proyectos, para que luego no se nos tenga en cuenta, efectivamente, y por desgracia es una práctica habitual de este Gobierno, que además ha sido adoptada también por Andalucía por sí, que prometía otra manera de hacer las cosas en su campaña y que sin embargo se ha plegado a la forma de actuar del equipo de gobierno socialista. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en este momento, pero volvemos enseguida con muchos más asuntos que tratar con Vox. No se vayan, hasta ahora.